Sí tenemos una industria automotriz muy robusta, la mejor del mundo, yo diría, en calidad, pero es una vergüenza que hacia el exterior somos campeones y en el interior nomás no damos una. Haciendo pues, una metáfora con la industria automotriz y los vehículos, nuestro vehículo no tiene colocada la palanca avante, vamos como el cangrejo, de reversa. Estamos hablando de una afectación diaria de 40 millones de pesos. Un asociado nuestro nada más dice, yo llevo 220 millones de dólares de pérdida, pero si tomas en cuenta lo sucedido el año pasado, estamos hablando de cerca de 350 días de bloqueos. No puedo creer que ese mismo gobernador que vino a Typical a hablar de legitimidad electoral no haya permitido la legitimidad laboral. No me entra. No, Silvano, ¿qué onda? Digo, ya te vas y te vale madres el resto, pero... Exportamos los mejores vehículos del mundo. No debemos importar los peores. Somos una industria que busca mejorar la vida de todos los mexicanos. Sí. Vamos Sí, no, güey. con lo... No hables así, no. Hola amigos, buen día, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Y hoy tenemos un tema importantísimo para el país, para el empleo y para la industria, que es la industria automotriz. Y tenemos 4 invitados de lujo que en este momento se los presento, pero antes que nada, Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta con un tema totalmente diferente y nuevo para todos. nosotros. Sí, No vamos a tengo ni aprender idea. muchísimo. Pero sí hay Mucho. mucha crisis. Mucha. Sí. Oye, ¿y qué reportaje vas a traer? Vamos a hablar sobre las decisiones. Ahí vas a ver, Oh my en God. su momento. Luis Berman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Qué hay? Pues ahora traje una editorial, precisamente lo que dice Sarita, un tema diferente, algo de lo que vamos a aprender mucho, pero obviamente no puedo dejar de lado la perspectiva de la política que tiene que ver con este tema, ya lo veremos. Carlos Flores Rico, nuestro productor ejecutivo de programas políticos, con la adorable y guapísima e inteligentísima Flor Gurrola, mucho más que tú, por cierto. Mucho más. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy. Tú sí sabes de esto, ¿verdad? ¿Te gusta mucho lo de los camiones y eso a ti? Sí. Me tocó un tiempo. Sí conoces, Sí, ¿no? bueno. Sí. Y bueno, voy a empezar de izquierda hacia mí. Memo Rosales Zárate es el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Bienvenidos, Memo. Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de conversar en tu programa. Y distribuidores es, todas las marcas tienen una asociación. Así es, la AMDA representa a los distribuidores de vehículos, tanto vehículos ligeros como también vehículos comerciales pesados que llegan a el consumidor mexicano. Ok. Óscar Albín Santos es el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Correcto, muchas Bienvenido, gracias. Óscar, Gracias. ¿cómo estás? Bien y de buenas. Autopartes son muelles y tuercas. Todos y los eso. componentes que se puedes encontrar en un automóvil de defensa a defensa. Más o menos en una línea de producción se requieren 3,000 números de parte diferentes. Wow. Y hablando del radio, por ejemplo, pues desarmas el radio y traes otros 200 componentes. Entonces sí el automóvil tiene una cantidad de autopartes y componentes muy larga. ¿Y cuántos? Y no sé cómo hacerte la pregunta. ¿Cuántos productores hay de componentes en México? En México tenemos aproximadamente entre 1,500 y 2,000 fábricas de componentes automotrices. Muchos de ellos terminan sus productos en la fabricación de un auto nuevo en México o la fabricación de un auto nuevo en Estados Unidos, Canadá, Brasil o en alguna parte del mundo. Importantísima. Muy importante. Gran pilar. Buenísimo, bienvenido. Óscar. Gracias. Estoy con
Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Bienvenido, Muchas gracias, Fausto. Carlos. Gracias por la invitación. Y dime, tu asociación es ¿qué? Representamos a los fabricantes e importadores de vehículos ligeros, automóviles, pickups, vehículos de uso múltiple, como son las vans, las que se conocen como SUVs, Sí. ¿no? Estas camionetas tipo familiar, en fin. Ok. Ese es nuestro ramo, y lo que hacemos es la producción se vende al mayoreo a los distribuidores y ellos se encargan de vender el Entonces el tú producto. representas a todos los fabricantes. Exacto. No los coches que junto Maserati no se produce en México. No, hay algunas marcas que solo son importadoras, Sí. que sí están en la asociación. Están en la asociación. Tenemos 20 asociados, Wow. 13 de ellos tienen instalaciones productivas, es decir, fábricas de ensamble. Hay tantas que importan. Sí. Son- ¿Te acuerdas las marcas Ferrari, Maserati? Bueno, ellos no están con nosotros, No, pero de las tuyas. están Renault, Subaru, Volvo. Que no tienen fábricas en México. Así es. Ya. Importan el producto terminado y se vende ¿Y de dónde los traen? Pon tu Volvo, ¿de dónde llega? Depende del tipo de modelo que sea. Pueden venir de Europa, pueden venir de Asia o de Sudamérica. Es un mercadotote, es lo que estamos hablando. Sí, la verdad es que, bueno, potencialmente sería un mercadotote, que es lo que estábamos aspirando hace 5 o 6 años atrás. Que el mercado mexicano fuera de 2 millones de vehículos vendidos. Y estamos a la mitad. Ahorita hablamos de todo esto porque es bien importante. Y Miguel Elizalde Lizárraga, que es el director general de la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autocamiones autobuses y tractocamiones. Así es, Carlos. Gracias. Bienvenido a tu casa, Miguel. Gracias. ¿Qué significa tractocamiones? Tractocamiones son los vehículos de carga que lo voy a explicar muy coloquialmente, luego me sale los sonorenses, luego, que digamos que no tienen la caja en la espalda, ¿no? Entonces vas arrastrando la caja. La caja puede ser que llevas ganado, medicinas, oxígeno, hidrocarburos, lo que sea, ¿no? Entonces, Tractocamiones es los de las cajas. sí, son los que arrastran la caja y se le llama que tienen articulación, entonces son flexibles, digamos, en ese sentido. Y todos nuestros vehículos son vehículos comerciales, es decir, no los compra alguien para ir a pasear, todos los compran las empresas, la gran mayoría, grandes, medianas, desde chicas hasta microempresas. ¿Cuántos fabricantes hay de tractocamiones en México? Tenemos, en la asociación tenemos 14 asociados con 10 plantas y tenemos fabricantes en México de tractocamiones, tenemos 3 con 4 plantas fabricantes de tractocamiones. Sí, y somos el exportador número 1 de tractocamiones en el mundo. Entonces es algo que estamos todos muy orgullosos, creo yo. Wow, ¿qué tal? Gigantesca. Pues sí, digo, la gran mayoría son hacia Estados Unidos, pero ser el número 1 a nivel mundial en la fabricación de estos vehículos pesados de carga, pues sí es algo muy positivo. Yo quiero empezar con México, Memo. No hay coches. ¿Me lo puedes explicar? O sea, tanta gente que quiere comprar coches, que tampoco entiendo por qué quieren comprar coches, pero quieren comprar coches. Y la gran respuesta es, no hay coches, que falta la tuerca, que la computadora, no sé qué cosa. ¿Qué está pasando en México? Estamos viviendo no solo en México, en el mundo. Okay. Una crisis, no recuerdo una crisis similar, una crisis de oferta. Las líneas de producción a nivel mundial están semiparalizadas porque hay una crisis de producción de semiconductores, los microchips, que cada vez tienen un rol más importante en la configuración de un vehículo. Muy rápidamente, la pandemia nos obligó a la población mundial a recluirnos en casa.
se incrementó el consumo de tabletas, computadoras, pantallas, teléfonos inteligentes de forma exponencial, de tal suerte que se está privilegiando el satisfacer esa demanda emergente y la industria automotriz ha quedado rezagada en el suministro de microprocesadores. Por lo tanto, las líneas de producción no tienen la capacidad de terminar el vehículo al ritmo que la demanda que se viene recuperando también a nivel mundial, principalmente en China y en Estados Unidos, está planteando. Luego, entonces, han caído de forma dramática el suministro de automóviles para ser distribuidos. México no es la excepción y este es el motivo por el cual estamos pasando por esta coyuntura. El primer semestre de este año más o menos tuvimos todavía inventario disponible. Sin embargo, ya julio y agosto fue un periodo en el que tuvimos que posponer la entrega a los clientes que llegaban, que siguen llegando con el interés de comprar un vehículo. No es algo inherente a el caso de la industria en México, es un problema global y que estamos esperando que hacia el final del primer semestre del próximo año, inicio del segundo semestre, podamos tener cierto equilibrio que nos permita recuperar los estándares de producción y con ello tener mayor certidumbre en la disponibilidad de vehículos para vender en el país, Carlos. ¿Están sufriendo en Estados Unidos como nosotros en México? Digamos que sí, ¿no? También están faltando semiconductores en Estados Unidos, pero ellos han tenido un poco más forma de subsanar esta deficiencia. Nosotros... ¿Por qué? O sea, porque ustedes sí, porque, digo, no. Porque corporativamente se toma la decisión dependiendo de qué es lo mejor a nivel global para entregar al consumidor. Oscar lo explica muy bien lo que está ocurriendo. Cuando tú tienes un microprocesador que se integra en un componente, un equipo de sonido, una cámara de reversa, es exactamente el mismo elemento que va a formar parte de un componente que acaba en un automóvil subcompacto que vale $12,000 o en una camioneta SUV que puede estar llegando a $100,000. Por lo tanto, las decisiones corporativas en términos de la lógica económica es privilegiar la manufactura de los vehículos de mayor valor agregado ante la crisis y la escasez que existe. Nuestro mercado es un mercado en el que más de 2/3 partes de la venta que se hace en México corresponde a vehículos de bajo costo. ¿Y qué es bajo costo? Estamos hablando de vehículos que se encuentran abajo de 350,000 pesos. Por lo tanto, hay un reflejo más acendrado en mercados como el nuestro por esta escasez global. Oscar, para que lo entendamos nosotros los no sin idea, ¿cuál es la transición de chips? Cuando dijiste de chips y hablaste de defensa a defensa, ¿cuál es la transición ahora de los chips que dices que en lugar que se los den a ustedes, se los den a las televisiones o lo que sea? La pregunta, ¿estuve bien o la regué? Sí. No. Sarita, la regué. Ese es el origen. Está bien. Ese es el origen del problema, mira. Sí. Como dijo Memo, los fabricantes de este tipo de componentes tienen una serie de clientes diversos y obviamente la industria automotriz, antes de la pandemia representábamos el 12% del consumo mundial de chips. Tiene un 12%, relativamente bajo, o sea, comparado con lo que son telecomunicaciones, teléfonos, laptops. Viene esta gran demanda de teléfonos y estas cosas, pues son los grandes clientes de los fabricantes de chips. No los van a dejar sin mercancía. Entonces, los
medianos pequeños consumidores nos quedamos en la cola. Hoy representamos, con el crecimiento que ha habido de este mercado, representamos solamente el 3% del consumo de estas grandes fábricas. Ahora, tenemos un problema que se va a solucionar en el mediano plazo, en el momento que los consumidores dejen de consumir esos teléfonos, estas computadoras y todo esto. Cuando, desafortunadamente, hay varios ejes que se atraviesan. En el mundo ya están haciendo el 5G. Y la gente va a querer cambiar su teléfono 4G a uno 5G. Claro. Entonces, lo que nosotros creíamos que ya la gente iba a dejar de tener esa hambre de cambio de teléfonos, pues resulta que la 5G no nos ayudó. Por eso este problema se fue extendiendo un poco más. Ahora, en este momento, cuando dentro de las cosas malas vienen siempre algo bueno, es Estados Unidos, Europa se da cuenta que estamos en manos de unos cuantos países productores de estos chips en Asia, que hace 25 años tomaron una función país, una política país de atraer toda esa tecnología hacia allá en base a incentivos. Okay. Pues ahora viene una política en reversa en donde Estados Unidos y la Unión Europea está poniendo una serie de incentivos para que esas tecnologías se regresen a cada uno de los bloques económicos, pero desafortunadamente esto no sucede en el corto plazo. Estas fábricas estarán produciendo los primeros elementos al mercado dentro de 2 años. Entonces, en este periodo de tiempo tendremos que seguir sufriendo porque somos la cola del cliente. Ahora, el público. A ver, es que es muy interesante. En época normal, ¿cuántos coches les entregan a la semana o al mes o yo qué sé, o al día? La venta a ustedes para que luego lo vendan al público. en un año, que Ándale. no fue la pandemia, o sea, Sí. el año previo a la pandemia, en México se comercializaron 1.317.000 unidades, hablando de vehículos ligeros. No de Miguel. No, en lo que corresponde a vehículos pesados fueron 40.000 unidades, números Sí. cerrados. Con la crisis, pues nos desplomamos, 950.000 en vehículos ligeros, 26.000 en pesados. Este año, nuestra expectativa era retomar el rebote y poder cerrar con 1.060.000 unidades. No vamos a llegar a eso. Y para poner en perspectiva, la operación normal de la red de distribuidores es de 3 meses de venta en inventario, dependiendo de lo que cada marca, cada empresa Explica eso venda. un poco mejor, por favor. En la bodega de las distribuidoras y en el piso de venta que vemos como clientes, Sí. hay suficientes automóviles y camionetas para poder soportar la demanda de 3 meses. Ok. Ahorita no. Ahorita estamos en niveles difícilmente llegando a 3 semanas en promedio. Esto quiere decir que es muy probable que me aumente el promedio vehículos que no son los que tienen mayor búsqueda por la clientela. Luego entonces sí estamos ante un panorama complicado. Con estos números creo que queda claro la situación. Estamos casi con la venta de la quincena, ¿no? Miguel, ¿tú estás igual? Sí, como mencionaba Guillermo, en vehículos pesados, autobuses, camiones y tractocamiones, colocamos 42.000 unidades normalmente. Ahorita estamos colocando 30.000 unidades. Y un dato muy curioso, tal vez me salga un poco el tema, es la importación de vehículos chatarra se ha incrementado en la pandemia. Entonces es algo que está impactando muchos autobuses escolares de desecho a Estados Unidos. Eso también es otra variable que está impactando porque buscan con el distanciamiento social, tal vez las empresas que están utilizando un transporte personal dicen, ahora vas a vender más porque necesitas 2 autobuses para transportar a las mismas personas. No, se están importando vehículos chatarra. Entonces no solo es el que se rompe o se afecta la cadena de proveeduría por los chips o semiconductores, sino también la importación de vehículos chatarra es un tema que también ha venido impactando. Ayúdanos con la imaginación. Producto chatarra es un producto viejo en Houston o en Brownsville, para no Así ir es. más lejos. Ok, o dime. Son autobuses Que ya no en su usan. mayoría
que allá en Estados Unidos tal vez no puedan circular porque no cumplen la normatividad ambiental o la normatividad de condiciones físico-mecánicas, es decir, de seguridad vial. ¿Cómo los traen a México? Se importan ¿Pero legalmente. cómo? Sí, pero ¿cómo Manejando llegan? el autobús. Alguien Manejándolo. entra el autobús manejando a alguien y son vehículos de más de 17 años de antigüedad. Entonces, si en México tenemos una edad promedio en pasaje, por ejemplo, de 16 años y estás importando autobuses de 17 años, pues nunca vamos a mejorar ni la seguridad vial ni la atención a usuarios. ¿Y por qué lo permite el gobierno? Yo diría que es una combinación de varios variables o factores. Uno es, tienes una simetría en las normas. En Estados Unidos tal vez cierta normatividad en carreteras, en las ciudades, son más estrictas y se supervisan. Y aquí en México puedes tener normatividad, pero sí hay un área de oportunidad en la supervisión. Entonces, si norma que no es supervisada, no sirve para nada. A veces le dicen más feo, pero lo dejaremos ahí. Entonces, tienes vehículos que están circulando. ¿Qué variable hay aquí también importante? Que si tú sacas de circulación tal vez un camión viejo, un autobús viejo, dejas en el patrimonio también una familia. La gran mayoría son micros y pequeños empresarios. Entonces, aquí entran muchas variables de política pública. Decir, oye, entonces, si quieres supervisar y sacar de circulación, tienes que buscar una sustitución y no dejar sin el patrimonio de este microempresario o hombre camión, se le puede llamar, hombre ruta, y darle acceso a uno más limpio, más nuevo, más seguro, que no es el importado usado. Oye, somos el primer exportador de tractocamiones del mundo, Eso es lo decíamos. que me llama la atención, o sea, es como una contradicción, ¿o no? Efectivamente, lo que sucede es de que somos muy buenos para manufacturar componentes, automóviles, tractocamiones, pero nuestra regulación interna es verdaderamente antigua o inexistente. Entonces, sí tenemos una industria automotriz muy robusta, la mejor del mundo, yo diría, en calidad. Los autos que fabricamos en México, en los reportes de calidad en Estados Unidos, que es el Consumer Reports, en cada uno de los nichos, el compacto económico y califican, están los que fabricamos en México. Pero es una vergüenza que hacia el exterior somos campeones y en el interior nomás no damos una. Es como si ganáramos la Copa del Mundo, que nunca la ganaremos, pero que en la Liga Mexicana nomás nos iba para nada. Y todos nuestros jugadores buenos están jugando en el extranjero. Eso es lo que nos pasa. Necesitamos realmente enfocarnos en lo que no somos buenos, que es el mercado interno. Para exportación, somos el quinto exportador de autopartes. Wow. Somos el séptimo productor exportador del mundo. El primero, es decir, hacia afuera somos unos verdaderos campeones, pero hacia adentro. Y desafortunadamente, a lo que comentan Miguel y Oscar, y haciendo pues, una metáfora con la industria automotriz y los vehículos, nuestro vehículo no tiene colocada la palanca avante. Vamos como el cangrejo, de reversa. Ahorita me explicas, porque tú, Carlos Flores Rico, ¿quieres preguntar o comentar algo? Estoy impresionado, en primer lugar, por la vanguardia de la industria. No sabía que fuera tan, no solo tan competitiva, sino de la mejor del mundo. Eso me impresiona. Yo creo que a muchos del y nos llena de orgullo. Sí, claro. Es decir, que seamos el país mejor vendedor de tractocamiones me impresiona. Pensé que estaba en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, no sé dónde, pero me impresiona. Es uno. Segundo es el contraste que dice Oscar. Y en cambio vas a las carreteras y ves puros tractocamiones viejos. Las flotillas son antiquísimas y carísimas y peligrosísimas. En fin, es una primera reflexión. La segunda es que es una contradicción. Ves que hay un mercado que ansía su auto nuevo, obviamente un auto medio o bajo de economía, de precio, pero tampoco lo puedes vender porque no tiene los microchips. Y yo agregaría otra cosa, y algunas cosas ocurren alrededor de eso, como por ejemplo los bloqueos al ferrocarril, ¿no? Eso iba a hablar yo. Que me preocuparía mucho también qué está pasando para sacar los vehículos al puerto de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, para entregar a los clientes en el mundo y para meter autopartes
o importaciones de maquinaria, en fin, que se tiene que enslambrar aquí. ¿Qué pasa con eso? Llevamos, fíjate, más de 42 días de un bloqueo de, ¿Sigue de ahorita? maestros. Sí. No. Sigue en el estado de Michoacán. En el tren, el de Kansas City. El que viene, ¿No lo habían liberado ya? Lo liberaron un día y ¿Qué? volvió al No el tienen plantón. madre. Volvió el plantón y estamos hablando de una afectación diaria de 40 millones de pesos. Un asociado nuestro nada más dice, yo llevo 220 millones de dólares de pérdida por esta situación. ¿Cuánto llevan ya? ¿Cuánto tiempo llevan ya? 43. 42 días. Pero si tomas en cuenta lo sucedido el año pasado, estamos hablando de cerca de 350 días de bloqueos en el país. Lo preocupante es que esto impacta pues, en la certeza incluso logística de las propias empresas. Como bien decías, Carlos, si yo tengo mi programa de exportación y tengo un bloqueo que lleva más de un mes, pues tengo que buscar alternativas porque tengo que cumplir mis programas. Pero por otro lado, importamos 63% de lo que vendemos en México. O sea, es una industria que se complementa con el mercado exterior en forma muy importante. Exportamos más del 80% de lo que fabricamos aquí e importamos 60% de lo que vendemos. ¿Y por qué aquí. no se cumple la ley y lo sacan a patadas a los maestros? Déjame comentarte un asunto ahí de ese tema, porque me tocó en el gobierno. No vino Pepe Sosaya, que me hubiera gustado porque él fue director del ferrocarril. Sí. Pero te platico muy rápido. Es un asunto ajeno a la industria. Así es. Quizás tenga otras legitimidades, pero es ajeno a la industria. Y ocurre que hay una sección del sindicato de maestros que se denomina que está en la CENTE. en la CENTE, que cualquier problema que tiene, que además son muy frecuentes, de que se les debe alguna parte de aguinaldo o de alguna prestación o de alguna cosa, ya no es como antes, que hacen un paro de labores y punto, o que llegan a la huelga y punto, o que hacen una manifestación y punto. No, ahora toman acción directa, ahora tiene varios años, y que van a una vía estratégica en un lugar cercano al puerto de Lázaro Cárdenas, y con 20, 25, 50 personas, ponen unas sillas, una carpa, y bloquean la vía y presionan vía la industria, las industrias, porque este es uno de los afectados, hay más afectados, y le dicen al gobierno de Michoacán, gobierno de Michoacán, me debes tanto de los desayunos o tanto de la prestación número 120, y a la SEP federal me debes tanto, y no se han encontrado los mecanismos de diálogo y negociación que saquen de la vía del tren y resuelvan el problema en donde tengan que resolverlo, en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán o en donde gustes, pero que liberen a una industria que no tiene nada, no tiene vela en el entierro. Es que es a donde voy. En Estados Unidos no pasa eso. No. En Francia no pasa eso. En España menos pasa eso. Estoy seguro en Chile tampoco pasa eso. No justifica que porque le debes un dinero a un sindicato, ese sindicato le den la madre Carlos, no pasa ni en varias. Venezuela. Exacto. No pasa ni en Venezuela. Exacto. Bueno, y entonces, ¿por qué no? Ustedes han hablado con autoridades. Sí, claro. Es que sí hemos hablado. ¿Y cuál es la respuesta? Y no solo Fausto? nosotros, en general la industria. ¿Pero qué les dicen? Lo vamos a revisar, lo ¿O vamos con a quién checar. han hablado? Con No, diferentes aquí no instancias. tengas miedo, no. No, por favor, no. Se supone, desde Oscar, nuestro no tengas punto de miedo. vista, No pasa es un tema político Claro. que finalmente el gobernador que está por dejar Sí. la gubernatura en 2 semanas, Sí. pues es quien no ha cumplido con los compromisos. Se supone que ya tenemos en la bolsa el recurso para hacerlo, pero como viene el cambio, pues hay que esperar el momento oportuno para que esto se dé. Pero mientras, la economía del país es rehén de este bloqueo, ¿no? Yo quisiera comentar sobre... No puedo ese- creer lo que me estás diciendo de Aureoles. ese es el problema que tenemos ahora. ¿Cuál es el riesgo que tenemos enfrente? ¿Qué va a pasar? Paréntesis. Adelante. Es que Aureoles vino aquí a un desayuno, en un desayunando, indignado por todas las trampas que hicieron en la elección de gobernador.
enseñó y nos trajo pruebas, nos trajo boletas, y él habló de la legitimidad. Entonces no puedo creer que ese mismo gobernador que vino a Typical a hablar de legitimidad electoral no haya permitido la legitimidad laboral. No me entra. No, Silvano, ¿qué onda? Digo, ya te vas y te vale madres el resto, pero no es así, no es así, no es así, no es así, no es así. Perdón. Sí, Oscar. mira, y hablando Qué de horror. decisión, que dijiste que vamos a hablar más adelante, hay que saber que el gobierno de México tomó una decisión hace 25 años de considerar a la industria automotriz como una industria estratégica Claro. que íbamos a desarrollar y que íbamos a ocupar un lugar preponderante en el mundo. Lo logramos, lo logramos. Ahora, esto no es permanente, o sea, hay muchísima competencia. Tú decías, esto no sucede en Francia, no sucede en Estados Unidos. No, pero tampoco en los países emergentes que apoyan a esas Por grandes supuesto. naciones. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, tampoco sucede. Bien, ¿qué está pasando en la industria? La industria se está tecnificando. Antes consumíamos mucha mano de obra, ahora seguimos consumiendo mano de obra, pero muchísima robotización que requiere energía eléctrica y que requiere menos gente. Ahora tenemos un gran competidor a nuestra industria, que es Texas. Ahí a la vuelta está, tú decías, Estados Unidos. Tiene un costo de energía eléctrica que cuesta la mitad, no tiene problemas laborales, no tiene problemas de interrupciones. Un inversionista que viene aquí y dice, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor voy a tener un costo de manufactura un poco más alto, pero no voy a tener que andar volando Incertidumbre. materia prima en Incertidumbre. jets porque no puedo construir. Entonces, si no regresamos a donde estábamos para poder tener un país estable desde el punto de vista manufactura, comercialización y todo esto, se nos van a ir. Se nos van a ir porque mis amigos de Estados Unidos no están dormidos. Quieren recuperar la manufactura que en algún momento perdieron y están haciendo su trabajo totalmente válido. Mira, déjame decirte algo que hay una crítica que todos hemos compartido. Se hablaba mucho de que la Secretaría o la Secretaria de Gobierno que acaba de terminar su trabajo ahí era un florero. Lo que estaban diciendo es que la Secretaría no tenía las capacidades para actuar. Entiéndase por actuar, dialogar o inclusive llegar a ejercer en lo que quepa el Estado de Derecho. Pero bueno, y ese es el problema que está pasando ahí. Es decir, hay un conflicto que se puede entender entre el magisterio y el gobierno del Estado de Michoacán. Aunque es una sección o son un grupo de maestros que están en un sindicato nacional que en lo general funciona muy bien y respeta el Estado de Derecho. Pero esta parte de aquí es muy radical y por cualquier elemento, y no agrego a la normal, que también se agrega a la normal, porque luego resuelves con el sindicato de maestros y aparece la normal, con que las becas no han llegado. Y se convirtió en un rehén de esta disputa que yo entiendo debe ser legítima entre los intereses magisteriales, laborales, con un gobierno y con el gran patrón que es la SEP. Eso lo comprendo perfectamente y también entiendo el espacio democrático de discusión. Lo que yo no puedo entender ni aceptar es que no hay forma de que se quiten esas 50 personas de la vía, porque si las quitas a fuerza, Carlos, salen 250,000 a cerrarla. Y si la dejas, ocurre que pasan miles de furgones atorados. Problemas de competitividad, problemas de contratos incumplidos, problemas de competitividad de surtimiento del mercado interno, problemas hasta de seguridad, porque están los vehículos a veces con materiales tóxicos o materiales peligrosos Claro. amontonados en las estaciones, provocando un riesgo adicional. ¿Y sabes qué ocurre? Que la comodidad, el miedo a enfrentarse a la crítica pública, a usar el Estado de Derecho, hace que la autoridad correspondiente simplemente diga, con permiso. Y ahí vemos qué pasa, ¿no? 40 y tantos días, no puede ser. Es decir, no es nuevo que te ocurra, pasaba un día, 5 días, 3 días. Ahora creo que es la más alta que yo he escuchado en los últimos años en duración, ¿no? Más o menos. No sé Sí. si sea la más larga, pero yo por lo que me acuerdo, pues eran conflictos que duraban 3, 5 días, ¿no? ¿Y qué es lo que llevaban el tren que está parado? Los trenes. Bueno, es que lleva A los trenes, son claro. muchos. sí, son muchos. Lleva de cualquier rollos claro. de acero, Claro. cemento, trigo, diésel, combustóleo. Es decir,
Es un problema transversal que afecta al país. toda la economía. Los gringos, socios nuestros del Tratado de Libre Comercio, ¿han abierto la boca al gobierno de México? ¿O No, calladito? que yo sepa, no tengo idea. Pero el tema es que es un problema de aplicación de la ley. Porque Claro, la vía otro férrea, problema más. la vía férrea es una vía federal Sí, claro. estratégica y por ley, pues cualquiera que la bloquee, pues está cometiendo un delito. Si 50 haitianos emigrantes hacen eso, los agarran a patadas. Perdóname, sí. Pues sí. No, aunque no hagan eso. Ya ves que... aunque no hagan Bueno, eso. con menos, maneras, sí. con menos, con Se menos. cierra. Y no puede uno entender que no haya aplicación, y preocupación, y compromiso, y resultados. Es decir, A ver, tú eres político. poco. No, eres. Un poquito. No A niegues ver. la cruz de tu parroquia. No. Te hago una pregunta. Sí, A nivel mediático. sí. Querido país, el sindicato de maestros tiene a 50 tíos bloqueando porque quiere cobrar la deuda de los aguinaldos de 2014. Por ahí va la cosa. Ok. Están rompiendo con la ley porque no pueden bloquear ninguna vía federal. Ok. Tienen 24 horas para desalojarla por su buena voluntad, o si no, les vamos a partir su madre. Atentamente, gobierno federal. Fin del capítulo 1. Sí. Los votas. Capítulo 2, todo el sindicato arma el desmadre. Capítulo 2. Querido público mexicano, la CENTE sigue rompiendo la ley. Ahora, en lugar de 50 en venganza y pide justicia, están los 25,000. Les vamos a partir su madre por partir la ley. Gracias. Ok. Capítulo 3. ¿Quién gana la opinión pública? No, la opinión pública seguramente le ganarán. Bueno, ya no sé. Creo que se Lo va a dividir a la vivimos, mitad. Carlos, hace muy poquitos Sí, años sí. con el tema de la reforma educativa, que justo hubo una decisión buena, mala, regular, según la opinión de cada quien, de avanzar en ese sentido. Se corrió por parte de la administración en turno el costo político de resistir, de negociar, de subsidiar a quienes se oponían a ella. Y cuando medianamente, en mi entender, Carlos nos podrá ilustrar mejor porque te tocó parte de aquel momento, se había sorteado ese evento, pues se abandona una decisión que como país nos costó mucho. ¿Y qué es lo que estamos en este momento enfrentando? Las consecuencias de un problema estructural que están próximos a cumplirse 53 años. Después de Tlatelolco hay un terror por parte de cualquier funcionario a cumplir con sus obligaciones y hacer uso de la fuerza pública para mantener el orden y el Estado de Derecho. Pero ya Tlatelolco es un mito. No lo es porque no tenemos en contrapartida Tú no una estuviste en fuerza Tlatelolco. pública. Tú no estuviste en ninguno de ustedes más que Flores Pero, Diego y yo. pero acaba de pasar Oaxaca hace apenas muy Sí. poquito tiempo y es consecuencia de que no tenemos una fuerza pública debidamente entrenada, capacitada. Y cuando se toma la decisión Tienes de la Guardia desalojar, Nacional. desalojar la carretera es que el y capítulo sale 3, mal el operativo, el capítulo como 3, fue el caso de Sí, Oaxaca, claro. de Nochistlán, pues se vuelve... El capítulo 3, Carlos, es la potencialización del conflicto que es de un pueblito o de un crucero allí antes de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas. El capítulo 2 ya es estatal y es la sección y se va a pegar con la de Chiapas y se va a pegar con la de Guerrero y un pedazo aquí de la Ciudad de México. Y el capítulo 3 es que se van a pegar otras 250 iguales. Entonces yo creo que hay un intercapítulo ahí que tiene que ver con la negociación inteligente, con la negociación que siempre ha existido con el sindicato y con otras organizaciones que permiten un equilibrio. No lo van a resolver definitivo porque hay un problema de finanzas con el magisterio, hay un problema de organización contestataria y hay un problema de logística, digamos, obturada ahí. Pero a ver, Entonces, López Obrador Sí. odia a Silvano y Silvano odia a López Obrador. ándale, por ahí anda. Ok. ya.
Entonces, Ya la anda por ahí. lana, el problema de lana no es problema, porque si López Obrador tuviera buena voluntad, a la antigua PRI le da la lana y dice, ya déjalos que Y en salgan un y día luego queda. ya te ayudo. Y en un día queda. Y como es dinero, todo el dinero de México es de López Obrador, pues te lo da sin pedos, ¿no? Entonces, no te lo quiere dar por la bronca con Silvano. Pudiéramos esperar, Dios mediante, 2 semanas. en 2 semanas. Sí, hay una especie de No, esperanza, pues, pero claro. me imagino que en ustedes hay un nuevo secretario de Gobernación, problema hay un es- nuevo gobernador. Después Esperemos de- que eso ayude y resuelva, por lo menos en un momento tan complicado, el asunto, ¿no? Despresurice, por lo menos, Memo. Muy bien. Esperemos, ¿no? Nuevo secretario de Gobernación, nuevo gobernador, nueva negociación y nueva esperanza, ¿no? Esperemos que sea por ahí, si no, estamos muertos. Tenemos que ver el reportaje. Ándale. Porque si no, Vamos. nuestro querido público nos va a Vamos a ver mentar ni qué la onda, madre. Vamos a verlo ahorita, Richie, lo corremos, porfa. La industria automotriz es uno de los pilares de la economía mexicana, pero pese a su importancia para la economía y el erario, la industria automotriz enfrenta incertidumbre ante las políticas del actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Todos sus eslabones productivos representan casi 2 millones de empleos directos y 5 millones indirectos. En 2019, este sector representó el 3.8% del Producto Interno Bruto Nacional y el 20.5% del PIB manufacturero. De hecho, la industria automotriz mexicana destaca a nivel internacional. México es el 6º productor y el 4º exportador global de vehículos ligeros y además es el 5º productor en autopartes y el 1º en tractocamiones. Esta industria es el principal generador de divisas netas para el país, incluso por encima de las remesas. Tan solo en 2019, el superávit que generó fue de 88.867 millones de dólares. Su cadena de producción, compuesta por plantas armadoras, distribuidoras de autopartes y agencias de venta, se ramifica por todo el país. Por ello, la industria automotriz tiene impacto positivo en 165 actividades económicas de la industria, comercio y servicios. Esto se refleja en los alimentos que consumes, los servicios que disfrutas y hasta cómo te reúnes con tus seres queridos. Esta industria es una muy importante fuente de ingresos para el erario. En 2019, el impuesto al valor agregado por venta de vehículos nuevos fue de 66,000 millones de pesos aproximadamente. El impuesto sobre automóviles nuevos recaudó 13,113 millones de pesos. El impuesto especial sobre producción y servicios de los combustibles a nivel federal y estatal aportó 728,438 millones de pesos. Sin embargo, el panorama para la industria se ha deteriorado. El presidente López Obrador aseguró que este septiembre iniciará la regulación de los llamados autos chocolate, es decir, aquellos vehículos importados irregularmente desde Estados Unidos. Además, la 4T se ha mostrado permisiva con organizaciones como la CENTE, que ha realizado bloqueos en diversas vías férreas, las cuales son clave para la industria automotriz, provocando pérdidas de cientos de millones de pesos. Un ejemplo de ello es el bloqueo recurrente que padecen las vías férreas de Michoacán, como la de Uruapan, por parte del magisterio disidente. Otro aspecto en el que la industria automotriz se ha visto poco respaldada por el gobierno federal es la aplicación del TEMEC. El nuevo Tratado Comercial de Norteamérica ha implicado diversos retos para el sector automotriz, por ejemplo, respecto a las reglas de origen y a la democracia sindical de las armadoras. Asimismo, el rechazo de la actual administración hacia las energías renovables evita que en México existan sinergias entre el sector público y la industria para dar paso a la transición energética. Pero los retos de la industria automotriz también provienen del exterior, tanto en el corto como en el largo plazo. La pandemia de COVID-19 ha generado escasez mundial de semiconductores, lo que ha provocado, a su vez, una caída en la producción de microchips. Esto se refleja en una caída del 14% de la producción de autos y del 12% en las exportaciones en agosto de 2021 respecto al año pasado, y en el agotamiento de los inventarios de las agencias automotrices.
Además, el avance tecnológico ha permitido que otros países avancen rápidamente en la robotización de su producción automotriz, mientras que en México, el gobierno federal no ha articulado ninguna estrategia junto al sector privado. Estos son los retos de la industria automotriz nacional. ¿La 4T le seguirá poniendo frenos o, por fin, fomentará su aceleración? Gran reportaje, gran reportaje. Sabes que ya no es sorpresa de la 4T, o sea, no tienen madre, punto. ¿Pueden explicar a alguien, el que quiera, lo de los autos chocolates y lo que dijo López Obrador de la ley promulgada? ¿Qué es auto chocolate? ¿Para qué mercado? Etcétera. Mira, Carlos, nosotros hemos tomado ya desde hace un tiempo la decisión de no hablar de autos chocolate. Chocolate es una rica golosina que tiene un impacto cultural en Mesoamérica y por lo tanto es algo positivo. Sí. Cuando hablamos de este tipo de unidades, estamos hablando de contrabando automotriz. Okay. Es un delito. Son vehículos que se internaron al país sin cumplir con las formalidades del proceso aduanero. Gringos, con placas gringas. Con placas sobrepuestas que no corresponden al origen del vehículo matriculado en Estados Unidos. Correcto, pero lo que me refiero es coche gringo traído a México. Es un vehículo que en Estados Unidos está dado de baja, producto de un siniestro, llámese una inundación por un huracán, un choque grave que promueve que sea declarado pérdida total. Son grandes empresas subastadoras en Estados Unidos que reciben esos vehículos a consignación de las aseguradoras y al que concurren compradores de aquellos países que tienen debilidad institucional y que permiten la entrada de esta basura automotriz. En este caso, en México hay dos flujos para poder internar estos vehículos de desecho. Uno, el formal, los vehículos que están más o menos cacheteados, que esos se importan legalmente, lo que comentaba de los autobuses Miguel, tienen pedimento de aduanas y se pueden emplacar en cualquier entidad federativa. Pero los otros, los del contrabando, son introducidos a la brava. Obviamente hay corrupción en aduanas que pasan por el puente con placas sobrepuestas, se comercializan en las ciudades de frontera a la vista de todos, no es algo que se haga clandestinamente, se anuncian en los periódicos, se anuncian en las redes sociales, se compran y la gente los adquiere, los utiliza sin que haya una autoridad federal, estatal o municipal, que todas son concurrentes, para poner un alto. ¿Cuál es el atractivo para el consumidor? El precio. ¿Es el precio? El precio, porque estamos hablando... Un coche usado mexicano contra un coche... Un coche usado mexicano, un coche nuevo. ¿Es más barato? México, Carlos, es el lugar de todo el continente americano donde los vehículos nuevos se adquieren a menor precio. Hablando del misma marca, mismo modelo, misma versión, haciendo la equivalencia en dólares. Y la suerte del mercado secundario de los vehículos usados va siguiendo la misma dirección. Un vehículo de la misma marca, el mismo modelo, la misma versión, lo buscas en Monterrey, va a ser algo muy similar en Houston. Hablando de un vehículo que circula, que tiene todos sus derechos a salvo en Estados Unidos. Cuando hablamos de basura automotriz, estamos hablando de un subproducto que tiene un muy bajo valor en el mercado mexicano y un amplio margen de utilidad para la mafia que está involucrada en ello. ¿Y qué es lo que el reportaje dijo que quiere hacer López Obrador? El presidente anunció el pasado 27 de junio en Tijuana, ante petición expresa del gobernador Jaime Bonilla, que ante la necesidad de la gente pobre que utiliza estos vehículos como único medio de transporte y ante los problemas de inseguridad por la utilización de los vehículos sin placa en la comisión de delitos, pues que era necesario
regularizarlos, reconocerlos y mediante un proceso ágil, simple y de bajo costo, se les pudiera otorgar No tiene madre reconocimiento Bonilla. y placas. Ya descubrí que es un imbécil, pero ya lo he dicho 15 veces. Con lo que quiso hacer con el club de golf. Sí, Es un idiota. Esto, pero bueno, que esto ha ocurrido, es un imbécil del tamaño del mundo. no es algo novedoso, Carlos. Desde 1989 hasta el 2011 se llevaron a cabo 19 procesos de regularización. Y con todos ellos ocurrió exactamente el mismo guión. Se toleró, se hizo negocio, se dejó crecer, eso justificó política y socialmente la decisión, y lo que provocó es, ante la promesa de que era la última vez y que únicamente se trataba de reconocer los que ya estaban, que se le abriera la puerta para que entraran muchos más. Vamos a Oscar antes de Luis. Me hablabas de energía. Sí, mira, aunque estás creo que... histérico. No histérico, mira. La industria automotriz ha estado creciendo a niveles que no sospechábamos, pero también afortunadamente hemos logrado expandir nuestras plantas. Hoy en día, como ya se dijo, ocupamos el primer lugar de empleos en toda la industria en México. Ahora, para poder seguir creciendo necesitamos energía eléctrica. Las fábricas no funcionan sin electricidad. Tenemos empresas con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, con las nuevas reglas de origen, tenemos la necesidad de dejar de traer componentes de Asia y de Europa y hacerlas en Norteamérica. Llámese México, Estados Unidos, Canadá. Bien, empresas mexicanas tienen que crecer al doble, crecer al triple para empezar a producir esa cantidad dentro de 2 años. Están detenidos porque no tienen confirmación de CFE de tener energía. ¿Sí? Y estoy hablando de Querétaro, estoy hablando de Estado de México, estoy hablando de Coahuila. Háganle closo para que Entonces, histérico. señores, ¿qué alternativa? Si CFE no puede dar esa energía, pues tengamos energías renovables que puedan conectarse rápidamente y que puedan abastecer esa gran demanda. Por otro lado... Es obvio, ¿no? Es Eso obvio. sería... Ahora, un niño de primaria, pero- señor presidente, lo haría, ¿no? Déjame decirte qué está pasando. Hay empresas, hoy en día los consumidores de automóviles y todo esto, quieren dentro del automóvil que van a comprar un sello verde, que les digan que ese automóvil fue fabricado en una fábrica que 100% se abastece de energía renovable. Y eso ya está sucediendo. Ahora, después de eso van a estar diciendo, ya hay fábricas en Europa que lo están pidiendo, que también las autopartes que componen ese automóvil salieron de una fábrica de consumo de energía verde. Vamos a tener que ir a eso o perdemos al cliente. ¿Cuál es el futuro inmediato? El futuro inmediato es, vámonos a Texas a producirla. Bravo. Muy bien, señor presidente. Vamos, poca madre. Es que mi cliente quiere que la produzca con energía renovable. Claro. Eso, si no, no me lo compra. Pero si estamos ya en un mundo globalizado en que todo el mundo ya usa la energía renovable, digo, ya no debería ser ni tema de conversación, Oscar. No, de acuerdo. Vamos a ver a Luis Berman. Platícanos, Luis Berman. Pues sí, un poco con lo que dice Oscar. Vamos a ver cómo el huracán Andrés Manuel, así lo bauticé, Ajá. que destruye todo. Sí. Justo los paros que hubo en las plantas por la escasez de gas natural hace no mucho tiempo, y cómo este gobierno se niega a darle impulso precisamente a las energías renovables, a impulsar la tecnología. Y obviamente esto se traduce en una afectación a la economía, en fuga de capitales y demás. Entonces, vamos a verlo. Es inevitable ver lo que sucede en nuestro país como un huracán con 3 años de duración, que como una administración de gobierno. Y para cómo van las cosas, serán otros 2 años y medio por lo menos de más destrucción, pues la 4T se ha encargado de echar a la basura el poco o mucho avance que había alcanzado México durante los últimos 30 años. Y la industria automotriz no ha sido la excepción en lo que respecta a los estragos del huracán Andrés Manuel.
Allá por febrero del 2021, por ejemplo, muy al estilo del régimen castrista en Cuba y chavista en Venezuela, supuestamente con el fin de contribuir a garantizar el abasto de electricidad ante las afectaciones por falta de gas natural en el norte del país, López Obrador llamó a la población a reducir el consumo entre las 18 y las 23 horas. En tanto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, reportaba paros escalonados y hasta definitivos en 5 estados y en una carta pedía al gobierno garantizar energía eléctrica y gas industrial a fin de mantener las inversiones. Fueron 5 las plantas que tuvieron una baja en su actividad, ubicadas principalmente en Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. Y conforme avanzaron los días, los paros fueron totales. Fue así que en aquella ocasión, en dicha misiva enviada al titular del Ejecutivo, las 4 principales asociaciones de la industria automotriz externaron su preocupación ante la falta de electricidad y la inminente escasez de gas para el uso industrial, más los estragos que hasta ese momento ya había dejado la pandemia de COVID-19. Destacaban la incertidumbre sobre el futuro del sector energético mexicano para cuidar y mantener las inversiones, lo que ponía en peligro los miles de millones de empleos del sector manufacturero y no solo a la economía de México, sino de Norteamérica, al ser su principal proveedor. Por la escasez de gas natural en aquel momento, Nissan adelantó paros técnicos en la planta de Aguascalientes, mientras que Ford detuvo operaciones en Hermosillo, Sonora, Mazda en Salamanca, General Motors en Silao, en Guanajuato, Volkswagen y Audi en Puebla y Kia Motors en Pesquería, Nuevo León. Y todo por la ineptitud y necedad de un solo hombre. Habrá que recordar que el 2019 fue el último año en el que el sector automotriz trabajó con las reglas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TELECAN. Del 2020 en adelante se rige por el TEMEC. Y bajo estas condiciones, el éxito que convirtió a México en uno de los 5 mayores exportadores de vehículos del mundo, con las nuevas reglas y en un nuevo contexto comercial, es mínimo. Los expertos vislumbran, si acaso, un lustro de poco crecimiento caracterizado por la adaptación a la transformación que está viviendo la industria a escala global. Los próximos años traerán un crecimiento significativo de la demanda por automóviles eléctricos e híbridos, además de cambios profundos en la forma de resolver los retos de la movilidad, bicicletas, transporte público, car sharing, entre otros. El plan para muchos emprendedores era hacer de México un jugador indispensable en el mercado de coches eléctricos a nivel mundial. Los intentos de desarrollar procesos ecológicos para extraer y procesar grafito, un mineral necesario para producir baterías de litio, se vinieron abajo. Pues con la llegada de López Obrador al gobierno, se comenzaron a ver señales de que el clima de inversión cambiaba notablemente y no de manera positiva precisamente. Una naciente empresa mexicana vio demasiada incertidumbre en la presidencia de México y al no ver estabilidad decidió irse a Estados Unidos. A principios de 2019, poco después de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder, cerraron el molino de grafito, despidieron a sus empleados y se mudaron a la ciudad de Mesa, en Arizona. La Cuarta Transformación le declaró una batalla a muchos empresarios, a quienes acusó de sentirse los dueños del país y de ser una minoría rapaz. Y hoy México está sufriendo las consecuencias de esos delirios. Desde que ganó las elecciones en junio de 2018, López Obrador puso a consulta popular la cancelación de proyectos de infraestructura como un aeropuerto nuevo para la ciudad capital y una planta cervecera de una empresa privada. Empresas internacionales están cerrando sus oficinas en el país, despidiendo a sus empleados porque no tienen la certeza de que sus inversiones serán respetadas. Con ellas salen también cientos de millones de dólares en potenciales proyectos. Esto se ha visto en el sector energético más que en ningún otro, ya que López Obrador ha hecho todo lo posible por regresarle a las paraestatales de petróleo y de electricidad, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, el monopolio en sus respectivos mercados. Las empresas aseguran que se han enfrentado a un obstáculo tras otro desde que López Obrador llegó al poder, desde complicar e imposibilitar los trámites de permisos necesarios para operar hasta ser el blanco de ataques por parte del macuspano durante su show cómico mañanero. El futuro del sector automotriz, como ya he mencionado, es muy importante porque se trata del caso de éxito más claro para México en el contexto económico. Entonces, ¿qué hacer para mantener esto y llevarlo a otro nivel? A la Secretaría de Economía le corresponde definir las acciones a tomar para cumplir con los compromisos que establece el TEMEC para la industria automotriz. Está además el cumplimiento de las normas ambientales y laborales para elevar los estándares de protección a los trabajadores y al medio ambiente. La pregunta es, ¿la 4T lo logrará en lo que le queda de administración? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué, aquí por Atypical TV. Lo de siempre. Pues sí. Y coincide con lo que decía Oscar. Oscar, yo te voy a hacer una pregunta antes de ir con Sarita.
¿Cuándo arrancan los coches sin gasolina? Nunca. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuándo ¿Cuándo inicia? Inicia, Ya, sí. es que yo pensé que un coche sin No. gasolina. ¿Cuándo ¿Por qué batería? No, ¿cuándo inicia? Mira, hoy en día estamos fabricando automóviles en México 100% eléctricos Sí. para el gran mercado. Ahora, en realidad, nuestro nicho de manufactura y nuestros clientes son Estados Unidos. Europa ya arrancó, China nos lleva muchísima ventaja, 10 años de ventaja en la manufactura de autos chinos eléctricos. Hoy en día, los consumidores de China prefieren un auto eléctrico, es más barato, está subsidiado, y la energía eléctrica para cargarla está subsidiada, por lo cual todos contentos. Y en algún momento el parque vehicular de China será eléctrico y dejará de depender de los árabes para la importación de gasolina. Sí. Punto. Cada país tiene que tener su independencia energética. Europa va por el mismo camino, más que por subsidios, por temas ecológicos y por la conciencia cívica de los ciudadanos. Bien, Estados Unidos, que es en donde nosotros tenemos el apoyo. En Estados Unidos hay un tema. Los americanos recorren más distancia que los europeos para transportarse y les gustan los coches más grandes. Sí. Entonces, el coche tiene que tener una capacidad de duración de su batería y de capacidad de recarga más rápida y más ligeros. Creo que es un gran reto para la industria eléctrica de automóviles y estaremos cumpliendo con ese estándar americano de que un auto dure lo que tiene que durar y en una cuestión de unos 4 o 5 años, que es lo que está planteando la industria americana de manufactura, en donde estará haciendo más producción de autos eléctricos que de autos de gasolina. 5 años. Está padre, man, nos va a servir mucho la estación de Santa Lucía, pero mucho. Qué maravilla. Gracias. Sarita, no llores. Hoy sí estás enojada y no sabes nada de coches. No sé nada de coches ni de Estaba tema, viendo pero qué tu cara desde barbaridad. antes de entrar con Luis Berman. Estás Ay, qué enojada. cosa. Sí, claro. Llevamos 7 meses, ¿no? Al aire. Sí. Bueno, hemos hablado de muchos Así el temas. 14, hoy. No, antier. Sí, Antier, exactamente. antier, Hemos antier. hablado de salud, de economía, de educación. Ahora un tema totalmente nuevo, creo que para todos todos los que siempre estamos, ¿no? Y bueno, creo que esto mucho repercute con las decisiones que se toman. Ahorita vamos a ver lo que es tomar malas decisiones. Parecería que fuera el manual regidor de la 4T, ¿no? Okay. Porque no me fui a cómo tomar buenas decisiones, sino todo lo que implica una mala decisión. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Y ustedes. qué tanto cumplen las decisiones de nuestros secretarios, de nuestro presidente? Órale, mi amor. Todo esto. Órale. Una decisión es la elección de una alternativa de acción. Un líder utilizará todo el tiempo disponible para informarse, estudiar el asunto a fondo, recabar opiniones, discutir, analizar todas las alternativas posibles y sus consecuencias a la hora de tomar decisiones trascendentes. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos algunas trampas que te llevan casi de manera directa a tomar malas decisiones. Entre algunas de las cualidades básicas que debe tener un líder mencionaré saber delegar funciones, darle un buen uso a la autoridad con autonomía y respeto, ser realista, tomar decisiones acertadas bajo presión y en esta ocasión me centraré en este último punto. ¿Has pensado en la cantidad de decisiones que tomas en un día? Muchas más de las que te imaginas. La gran mayoría de las decisiones cotidianas son algo sencillo, blanco o negro. ¿Me levanto para ir al trabajo y llegar puntual o me duermo una horita más? Como esta, hay muchas más que podemos tomar con total certeza. Por ejemplo, si estoy a dieta y tengo que decidir entre desayunar un par de huevos o 3 hot cakes, es obvia la respuesta. De ahí a que las acatemos es otro cantar. Las cosas se complican a medida que nuestra responsabilidad es mayor.
ya no son blanco o negro, ya existen muchos matices de grises en medio. Y el proceso se complica aún más cuando las decisiones tendrán un impacto y afectarán la vida de tus familiares, de gente a tu alrededor, de tu comunidad, de tu país y repercutirán en las futuras generaciones. Sin duda, todos nos equivocamos, pero hay decisiones que implican necesariamente mayor información de expertos en la materia. Y, aunque al decidir entre las opciones de caminos a seguir implica un proceso conflictivo en el que hay que equilibrar los impactos positivos y negativos, esto generalmente lleva implícito el tener que elegir entre lo racional y lo emocional. Varios expertos nos explican que existen 4 trampas que muchos no consideran y es casi inevitable que les llevará a tomar malas decisiones. 1. Selección limitada. Es aquella que se basa en un pensamiento binario o dicotómico. Esto es, la tendencia a evaluar las situaciones o cualidades personales en categorías extremas y absolutas, desde una perspectiva de blanco o negro, bueno o malo, aliado o enemigo, etc. Este tipo de pensamiento imposibilita la capacidad de análisis y, como consecuencia, provoca una pobre percepción de la realidad. Nos impide ver las diferentes opciones de las que podríamos disponer con una mente más abierta. Es un pensamiento excluyente, limitante y cerrado. Esto da como resultado fanatismos y simplificaciones extremas. Para que uno gane, el otro tiene que perder, predominando una descalificación constante a todo aquel que piense o vea el mundo de una manera diferente. Este pensamiento cierra todo tipo de espacios de construcción colectiva y de hallar intereses comunes que permitan la coordinación de acciones. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. No tiene que ser A o B. ¿Qué tal si es ambas? ¿Qué tal si es C? 2. Autoconfirmación de creencias. Uno de los enemigos más peligrosos de los líderes. Aquí, el líder tiene una creencia y busca solo información que confirme su manera de pensar. Esto se da mucho en grupos religiosos o políticos que solo se asocian con personas que piensan 100% igual a ellos y nunca se abren a la idea de conversar maduramente con personas que piensan diferente. Gustan de asociarse con gente mediocre para sentirse bien en su zona de confort y evitar ser retados y cuestionados. El segmento poblacional de menores de 18 años no tiene riesgos altos de complicarse. Se puede contagiar, no hay duda alguna. Puede haber casos también de enfermedad en ese segmento de la población, pero es de una magnitud sumamente limitada. La clave contra este tipo de pensamiento está en buscar no solo confirmaciones de tu creencia, sino intencionalmente buscar desmentirla. Si luego de hacer todo lo posible por desmentir tu creencia no lo logras hacer, probablemente estás en buen camino. 3. Emociones al corto plazo. Basas tu decisión en una emoción que surge rápidamente. Aquí aplica el muy sabio dicho: no tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo: no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados. Que se utilice ese dinero para pagar deuda. Para no caer en esto, la prudencia es el mejor aliado. Las emociones vacías y superficiales desaparecen en corto plazo, mientras que las verdaderas y profundas permanecen. La cuarta y última, confianza extrema. Esto va más allá de ser optimista y tener un pensamiento positivo. Aquí hay una total pérdida de objetividad. Se pierde el piso. Son aquellos que creen saber al 100% lo que pasará. Lo peligroso es que no hay un plan B, un cambio de dirección,
en caso de que las cosas no salgan como esperamos. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. En decisiones trascendentes siempre debe existir un plan de reserva. Aún considerando esto, es humano que todos nos equivoquemos en muchas decisiones. Sin embargo, una de las cualidades más valiosas de cualquier persona, y más de un líder, es aceptar que a veces nuestras decisiones han sido equivocadas y cambiar el rumbo. Una persona puede equivocarse muchas veces, pero se convierte en un fracaso cuando empieza a culpar a otros por sus propios errores. Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte, toca la campanita y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal. Y es rutina, ¿no, Sarita? Sí, pues parecería como que es un manual, ¿no? De acción de todos ellos. Pero ¿él lo hace planeado o porque le Yo sale? creo que muchas de sus decisiones son emocionales, o sea, son a corto plazo, no ve a futuro, no dimensiona lo que puede venir. Entonces, pues, me late esto y lo toma así, ¿no? En sus mañaneras, cuando habla la sal. ¿Por qué? Bueno, ya hicimos incluso un análisis de esto, ¿no? Todas estas personas que hablan tan lento, que los invito a ver esta cápsula, que es la más vista de las que he tenido, ¿no? El número de palabras que se deben de hablar es entre 150 y 160, y vimos que López Obrador habla 40 palabras por minuto, y hago todo un análisis de lo que significa hablar tan lenta. Son personas ensimismadas, son personas que no te están poniendo atención, que no quieren equivocarse. Incluso él lo dijo en alguna ocasión, personas súper soberbias, si yo me equivoco, se convierte en noticia mundial, no nacional, mundial, ¿no? Entonces, esto es para darse un espacio. Son personas que no te están poniendo atención, ¿no? Son egocéntricas, son egoístas, ¿no? Si ven que te estás durmiendo, les vale gorro, y además no te contestan. Si se fijan, muchas de las veces no contestan lo que le está preguntando, y esto tiene que ver porque él está en su rollo mental de decir lo que quiere, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, y muchos de los comentarios de la gente... muchos de los comentarios de la gente ha sido, de verdad, porque, bueno, en mis cápsulas generalmente ponemos fragmentos de lo que él habla. Por favor, pónganlo más rápido, no lo soporto, no puedo con él, Pero ¿no? puedes meter comerciales entre cada frase. Claro, hay un meme buenísimo sobre eso, ¿no? Vamos a empezar contigo, Memo, con mucho gusto. México tiene muchas fortalezas y tenemos también la capacidad del talento para desarrollarlas. Y yo confío que en lo que toca la industria automotriz podemos tener también una vía para que en el gobierno federal, en los gobiernos de los estados, se valore adecuadamente lo que hacemos. Un ejemplo es lo que comentábamos anteriormente, la regularización del contrabando automotriz. Seguimos confiando en que el presidente Andrés Manuel López Obrador recapacitará y no dará ese paso perjudicial para México. Gracias y bienvenido. Y Atípical es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Oscar. Muchas gracias. Pues bien, hablando de lo que es manufactura, México ha logrado a través de los últimos 25 años un lugar preponderante. Cuando tú creces a esa velocidad y te haces tan importante y tan rico, pues generas envidias alrededor. Hoy los países emergentes de otros continentes nos tienen envidia. Hoy los sindicatos tradicionales de Estados Unidos nos tienen envidia. Señores, no podemos solos. Tenemos que defender lo que hemos logrado en los últimos 30, 25 años y necesitamos defendernos de toda esa tremenda presión que existe para llevarse a nuestra industria a otros lugares.
Por favor, actuemos juntos. Esto es para el futuro, el presente y el futuro de estas generaciones. Gracias, Oscar. Y lo mismo para ustedes y su asociación. Atípica le está a sus órdenes en su casa. Gracias. Gracias. Fausto. Gracias, Carlos. La verdad, creo que estamos en una coyuntura muy importante y que como país podemos aprovechar. La firma de un tratado que fue muy difícil, como es el TEMEC, nos abre la perspectiva de consolidarnos como región con Canadá y Estados Unidos. Son nuestros principales destinos de exportación. Necesitamos aprovecharlo. Finalmente, esto, como lo decía Oscar, es una actividad de conjunto. Requerimos políticas públicas que nos ayuden a continuar siendo competitivos como región. Y es hacia allá donde creemos que debemos enfocarnos en estos próximos años. Hagámoslo. Va a crecer mucho. Miguel, a tus órdenes. Y bueno, igual, para tu asociación Atípica de su casa, y las puertas están abiertas para lo que necesiten. Gracias. Gracias, Carlos. Comentaría que exportamos los mejores vehículos del mundo. No debemos importar los peores. Somos una industria que busca mejorar la vida de todos los mexicanos, busca mejorar el medio ambiente, se nos debe de ver como una, digamos, socio en todos los sentidos, de que somos los que tenemos la mejor tecnología, más limpia, más eficiente, más segura, y considerar que los vehículos comerciales mueven el 27% de los estudiantes, el 41% de los trabajadores, el 83% de la carga en el país. Somos un pilar de la economía. Sí, entonces, se nos tiene que ver como aliados y no se debe satanizar a la industria automotriz. Mil gracias. Y también Atípica es tu casa y la puerta está abierta para su asociación. Muchas gracias. Sarita, Luis, Carlos, ¿algo que comentar? Pues vaya que tienen desafíos, Sí. grandes desafíos, de todo tipo, políticos, aduanales, bloqueos o inseguridad, de transición energética, de escasez de microprocesadores. Pero hay 2 millones de mexicanos ahí atrás de ustedes. 2 millones. 2 millones, que yo tengo mucha confianza en ellos Sí. y creo que con ellos van a salir adelante. Yo también. Pues muchas gracias a ustedes, querido público, para cerrar. Como siempre, si nos pueden ayudar y nos quieren ayudar económicamente para que sigamos creciendo con los nuevos programas que estamos teniendo en temporada 2, le vamos a agradecer desde el fondo de nuestro corazón su apoyo económico. Ya saben, lo mandan por Superchat o por PayPal y mil gracias por esa ayuda. Y 2, les conviene estar suscritos en Atípica, ya sea por Facebook o por YouTube o con los dos, porque reciben toda la información de la nueva programación que tenemos, que son aproximadamente, para fin de octubre vamos a tener 12 programas nuevos. Vamos a tener página web nueva. Entonces, para que estén enterados, sí háganos el favor de suscribirse en YouTube y Facebook y van a estar más informados. Gracias, tengan un lindo fin de semana largo por el Día de la Independencia. Gracias por venir, Luisito. Gracias, Carlos. Gracias. Sarita, gracias a todos. Muchas y gracias. el programa Rosca. Gracias, Flor Guardiola. Gurría, no Guardiola, es un edificio Guardiola que era de mi abuela. Sí. Flor, gracias, gran producción, nos trajiste a grandes elementos. Carlos, igual tú con Flor, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, fue un gran día. Gracias.